Migala. Estaba leyendo un libro de Samuel Beckett que se llama La negación de la muerte. Es el que algunos de ustedes recordarán, lo citamos en el video sobre Jesucristo, donde dice que parece una gran farsa tener un nombre propio, aspiraciones, un universo interno y con todo y eso morir y convertirse, como decía, qué deidad tan cruel hizo tan compleja comida para gusanos. Lo que dice en este libro Samuel Beckett es que enfrentarnos al universo es demasiado abrumador. Porque el universo es un lugar terrible que nos impone dolores constantes entre el caos en el que existimos, pero además es un lugar hermoso, impresionante, gigantesco. Cuando ves la escala del Sol y la escala de la Tierra, el ser humano parece insignificante en comparación. Y además es un lugar misterioso porque no sabemos ni qué chingados está ocurriendo. Y cuando nos enfrentamos a la insignificancia del ser humano y ante la inevitabilidad de la muerte, tendemos a escapar. Y ahí es donde dice Samuel Beckett que nace el instinto de heroísmo. El instinto de heroísmo, dice Samuel Beckett, se puede dividir en 4 formas. La primera es la que ya discutimos aquí, el heroísmo religioso, que es, mi vida tiene sentido porque yo estoy aspirando hacia una realidad después de la muerte. Si soy un buen cristiano, si soy un buen católico, cuando me muera me voy a ir al cielo. Y cuando me muera me voy a ir al infierno. ¿Pero qué crees? Sigo sufriendo. De un modo u otro, sigo más o menos vivo. Pero en la sociedad moderna positivista, donde ya no podemos creer en eso, decía Samuel Beckett, entonces surgen otras formas del heroísmo. Y uno de esos heroísmos es volverse un engrane de una máquina heroica que funciona y es más grande que nosotros mismos. Y es lo que tenían en la Unión Soviética, donde sí me voy a morir, pero hay algo que va a sobrevivir después de mí, la revolución. Pero solo en el discurso, pero solo en el, exactamente, le acabas de dar el clavo, solo en el discurso. En realidad la gente cuando se enfrenta a un proceso de muerte, y literal cuando pasan por todo el proceso de duelo, y yo no niego que lo vayamos a tener nosotros, en el proceso de negociación empieza la reconciliación con Dios, y la mayoría de la gente tiene reconciliación con Dios. Ejemplo, Plutarco Elías Calles. Para quien no sepa quién es Plutarco Elías Calles, muchachos, Plutarco Elías Calles fue un presidente de México que prácticamente desató la guerra cristera, que fue desaparecer al clero de México. Esta guerra cristera que nadie entiende y que seguimos sin entender. Una literal guerra religiosa en el siglo XX en México. En México. Y que costó la vida de 30,000 culeros. O sea, fue una guerra brutal. Entonces, Plutarco Elías Calles, en sus últimos días, se volvió una persona sumamente mística. Sumamente mística y sumamente religiosa. Así es, amiguito. O sea, y al final, Plutarco Elías Calles mató cristianos, quemó iglesias, destruyó santos. Y antes de morir, Plutarco Elías Calles se reivindicó y habló con Dios y dijo, güey, perdóname, ¿no? Necesito perdón. Entonces, un ateo recalcitrante como era Calles, en el momento en el cual está entrando a la recta de la muerte, en ese momento se reconcilia con Dios. Y pongo otro ejemplo más mundano, o sea, y es mundano porque me atañe a mí, o sea, es mi padre. Mi padre, o sea, si alguien me dio la formación atea, fue él, ¿no? Y mi padre, a mí me sorprende que a sus 71, 72 años, obviamente cuando lleva más cercana a su muerte, está en un proceso de reconciliación con Dios. O sea, y dice, yo no creo en el Dios cristiano y esas pendejadas, yo creo en Dios. Y Dios, yo he hablado con Dios y le he platicado mi pedo, ¿no? Prácticamente es lo que... Pero a todos, en el trayecto, cuando tienes la muerte de frente, vas a buscar esta reconciliación con Dios. O sea, este asunto de que somos parte de un gran engranaje y eso es mejor que la creencia de... ¿En el asunto soviético en concreto? Sí, o sea, de creer en la vida después de la muerte, pues no, o sea, a la gente siempre le da la satisfacción, te da paz mental el asunto de creer en la vida después de la muerte, que en este momento, que estamos sanos, que podemos tomarnos una cerveza y hablar de estas pendejadas, nos vale verga, pero mañana que tengas cáncer, cabrón, y estés en la cama y estés desahuciado, vas a estar ahí al pie de mi cama, Santo. Pero no, y en ese momento... Vas a estar ahí llorando por mí, güey. Lo más seguro... Toma mi hígado, yo voy a decir, no quiero tu pinche hígado de puto. Como Vicente Fernández, muchachos. No, te doy la mitad de mi hígado, David. No quiero tu hígado. Pero me surge una duda, la reconciliación con el gran otro, ¿no será un asunto? Ese es un asunto bien importante. ¿No será un asunto cultural de Occidente donde fuimos, no sé, donde nos enseñaron desde pequeños que hay un gran otro? Porque, yo sí creo que es de Occidente. O sea, no porque sé si a ver, yo estoy hablando de la fe cristiana. Porque si nos vamos al brahmanismo, ahí tú eres Dios.
La muerte es un alivio porque de pronto dejas de ser todo esto y te vuelves A ver, el Pero todo. yo creo que no hay una reconciliación únicamente con el gran otro, sino que hay una reconciliación con el tú mismo también y una autocrítica en el momento de la muerte. Piensa esto, estás a punto de valer verga y dices, chale, fui una mamada. Toda mi vida me la pasé criticando al David, siendo feo y haciendo el pasquín. Fui una mamada en mi vida. Entonces me quedan unos pocos meses de vida o siento que ya estoy por parmarla. Entonces David, cambia, ven, güey. vamos a coger, ya. O bueno, Ahí liberamos todo. yo estoy pensando en Bukowski, güey. Por ejemplo, Carlos Bukowski o Charles Bukowski. Este güey, Carlos Bukowski. Pero dile por porque tono españolete. Carlos Bukowski, junto con Edgardo Allan Poe, fue uno de los grandes escritores estadounidenses. Ajá. Entonces, Charles Edgardo. Bukowski, junto con Ni Edgardo siquiera Allan Poe. Edgar. Edgardo, yo vi un libro que decía Edgardo. Edgardo Allan Poe. Ajá. Bueno, Poe y Bukowski Poe, no sé, pero en concreto Bukowski, ese güey. O sea, este cabrón fue un pinche pedote toda su vida. Fue un desmadre, fue un culero. Y los últimos 5 años de su vida se dedicó a hacer jogging. A correr en las mañanas para tener una vida más sana y dejó el chupe. Porque como, ya a la ver, veía cabrón. venir. Ya, güey, no mames, sé congruente aunque sea contigo mismo. Entonces yo pienso que la gente, en concreto, cuando está a punto de morirse, piensa pendejadas. Y dentro de las pendejadas que piensa, pues hace un ejercicio autocrítico más o menos y asume pues algunas consecuencias al respecto, como hablar con Dios, como hacer ejercicio, como donar su dinero, como ir a plantar arbolitos, hacer una fundación o volverse malo y matar a todas las demás personas, güey. Ujú. Entonces creo que más allá de un asunto como de reconciliación con el gran otro, que no está peleado con el asunto de trascendencia, hablemos ahorita de trascendencia, porque trascender es un término bien importante y es como, ¿cómo salvas la muerte? Teniendo hijos, A eso se aportando refería- al sistema. A eso se refiere Beckett. A eso se refiere Beckett, a trascender, no a evitar la muerte, sino a A evitar trascender. la idea de la muerte a través de la Sí, pues propia decía, trascendencia. decía Ovidio que sus textos eran tan importantes para él que iban a ser una montaña que se vería del otro lado del océano, que iban a ser una pirámide mucho más grande que las pirámides de Egipto y que todo el mundo la podría ver y así él iba a continuar viviendo. Este sentido de trascendencia es el que termina motivando a la gente en los últimos años de su existencia. El asunto de... Y no me estoy hablando de la gran trascendencia, o sea, la recapitulación que hace la gente en sus últimos años de vida es... Tuve hijos, los cuidé bien, no, pues viajé, no, me la pasé bien, hice lo posible dentro de mis medios, pero eso entra dentro de una fase de negociación. O sea, al final de cuentas estás negociando. Eso, fase de negociación. Eso es lo que yo llamo pensar pendejadas cuando estás a punto de morir. Fase de negociación. Sí, estás negociando contigo mismo el asunto de, pues no me fue tan mal. Estás negociando con la eternidad. No, y estás negociando con Es un asunto con tu filosófico, propio, güey. y con tu propio sentido de trascendencia. O sea, estás diciendo, híjole, miren, me voy a morir, pero alcancé a hacer esto. Porque, a ver, punto número 1. ¿Para ti qué es trascender, güey? Trascender es que las personas en general te recuerden, ¿no? Y te recuerden bien. ¿Y cuál es tu ideal de trascendencia personal? En lo ¿Tú personal. cómo vas a trascender? Yo cómo ¿O voy qué a haces trascender. tú para trascender? Yo sí soy mucho de la idea de que, o sea, en este sentido místico de que mueres hasta que la última persona que te conoció muere. O que te recuerda muere. Entonces, lo que voy haciendo por la existencia, creo yo, es tocar a muchas personas en el metro. Entonces, iba a decir, ese pinche pelón me tocó ahí en Güey, el me metro. tocó Y ya. entonces, hasta que muera el último güey en el metro que le toqué ahí, Ajá. en ese momento voy a desaparecer. Entonces ahí lo saben. Ahí Ya lo va- saben, muchachos. Si ven ahí a un chaparrito Pelón. de voz aguda en el metro intentando acercarse a ustedes No, no estoy, indiscriminadamente, no es sexualmente. quiere estoy- trascender. Quiero trascender. No se deje. No, pues ese es como el rollo, o sea, de que... Para crear vínculos, pues. Crear vínculos y la última persona que muera y te alcanza a recordar, pues sigues viviendo, ¿no? Esa es la trascendencia para mí. O sea, obviamente es la trascendencia dentro de tu inmediatez, porque al final de cuentas hablemos de, no sé, alguien famoso, ¿no? Alguien sumamente famoso. Ese alguien famoso obviamente va a trascender en la mente de miles, pero trasciende su obra, no trasciende él. A eso se refería Beckett con el heroísmo individual. El heroísmo individual es de aquellos raros individuos que encuentran su talento y lo explotan al máximo. Pero llega un momento en el que su valor propio se confunde con el valor de su obra. Ajá. Y entonces no es a ellos a los que recuerdan, como bien dices, recuerdas. El problema- su obra. Recuerda su obra, no a ellos. Es como... No, pero el problema Y que esa tengo con gente Beckett también es se eso, muere. güey. Perdón una vez más que Creo sí que te... Beckett no debe separar obra de autor ahí, más o menos. Perdón que Es como sí, lo mismo. sí te doy el ejemplo de Michael Jackson, pero es real. Michael Jackson Tocó gente. Michael Jackson Tocó mucha gente. tocó muchos niños. Tocó a grandes y pequeños. Andaba tocando por todos lados Michael Jackson. Pero, ¿qué es lo que se conserva de Michael Jackson? Su obra. Porque la persona es horrible. O sea, entonces... Actualmente la persona, pero por el tiempo cultural que estamos viviendo. Porque estamos en una sociedad de soplones. Sí, sí. Pero, Ambos y ambos.
Pero aún así lo que trasciende de él es su obra. Entonces, El rey del pop. el sentido de trascendencia Es que yo ahí- que es ahí el rey sí- del pop o Michael Jackson. Es que yo ahí sí me separo ¿no? mucho de Beckett cuando ese güey hace una separación entre autor y su obra, güey. O sea, al final siempre los terminamos vinculando. Ujú. O sea, siempre hay un humano, siempre hay una carne ahí detrás de las obras. También quizás por eso sean como un poco intrascendentes las obras de la inteligencia artificial. Pero, o sea, yo... Porque visto no hay un poquito nada de Beckett. detrás. Tú, Hobbit, ¿qué chingados haces para trascender? Yo, ya saben que soy un asqueroso hippie y creo en la eternidad de cada momento. Entonces, yo trato de no vivir en un tiempo Pon que no unos me pajaritos. corresponde. Es la que usa para coger esa. O sea, yo vivo en la eternidad del momento. Nena. ¿Le funciona o no le funciona? Es que mira. Oye, Richard- pero te viniste en 5 minutos. Yo vivo en la eternidad del pero momento. fueron 5 minutos eternos. Ajá. Cuando Richard Feynman habla acerca de la entropía, dice que es el único proceso físico que no se puede revertir. Si tú tomas todos los procesos físicos en ecuación y corres la ecuación hacia atrás, funciona igual. Funciona igual. Y lo que ¿Incluso el muchos- caos? No, porque eso es la entropía. La entropía es el único proceso que no Más se o puede menos. revertir, pero nosotros, si te das cuenta, estamos hechos de entropía. Funcionamos, nuestros procesos energéticos funcionan a partir de la entropía. Tomamos un animal que ya es algo vivo, que ya es algo complejo, lo hacemos cachitos, lo hacemos un licuado y nos lo tomamos y a partir de eso seguimos vivos. Entonces, si nuestros sentidos evolucionaron para nadar en un mar de entropía, eso significa que estamos sesgados, nuestros sentidos están sesgados, pero hay dos escuelas de las matemáticas, los que dicen que el tiempo simplemente no existe y todo se va a acabar, y los que hablan acerca de la eternidad Hay de varias cada escuelas, momento. pero a ver. En cuanto al tiempo, específicamente, en cuanto al tiempo, me gusta más la escuela de los eternistas, por así llamarlo, que hablan acerca de el tiempo como una ilusión de la carne. Eso suena como personaje de Game of Thrones, ¿no? Somos los eternistas. Somos los eternistas, Kaleshi. Y para nosotros el tiempo no existe. Nena. Cada momento Bueno, sigue es con los eternistas, eterno. a ver. Entonces, para trascender, no sé, no me importa tanto la trascendencia como aprovechar. Eso es en el discurso, ¿no? Ya enfrentado a la realidad es como, pues sí, mañana tengo que comer, tengo que ir a comprar ahorita comida para. Pero ya que tienes esa idea en mente. Pero ¿cuál es tu idea de trascendencia? O sea, no lo aclaras. O sea, ¿cuál es tu idea de trascendencia? Es que me voy a morir y un día todo el mundo se va a morir. ¿Para Voy qué a invertir morir. tiempo en algo que Pues es que ni voy a sentir? ahorita vamos a hablar con el asunto del suicidio. Voy a morir. Pero es que ese es un pensamiento que es recurrente, el asunto de ¿para qué hago las cosas si al final de cuentas voy a morir, voy a desaparecer? Y todos los que me conocieron van a desaparecer, y si pone que sea súper famoso y trascienda la historia de la humanidad, pues un día el sol va a estallar y se va a acabar el planeta Tierra y entonces va a valer madre. va a valer madre.